Tú hacías videollamada con los pacientes de COVID para para que que ellos pudieran ver a sus familiares antes de... Sí, así es. Tú vas a promover que se regulen tanto asistentes para diputados que pague el Estado. Sí, promover que se regulen, que no hayan tantos asistentes Es que o que no no haya debería ninguno. asistente. Sí, ¿Por qué sí. yo debería pagarte un asistente a ti si llegas a ser diputada? No Sí. tengo por qué No, hacerlo. si yo quisiera un asistente, lo puedo contratar. Págalo de tu sueldo, por favor. Exactamente. Vas a proponerle a los alcaldes de los demás municipios del departamento de Cortés que sigan el proyecto modelo de Roberto Contreras en San Pedro Sula, macrodistrito. Así es. ¿Quieres proponerlo? Que se haga también en los demás municipios de departamento de Cortés. Me encantaría que en los municipios del departamento de Cortés hubiera ese sistema de salud como lo tiene San Pedro Sula. Qué gusto poder saludarles. Hola, ¿cómo están? Desde San Pedro Sula me acompaña Kelly. Estoy con Kelly Falcao en la casilla 3. Fuerte aplauso, por favor. Aspirante a diputada propietaria en la casilla 3 por Movimiento Juntos por el Cambio que lidera el abogado Jorge Calix. Hola Kelly, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿todo bien? ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Qué linda te ves de rojo. Creo que el rojo te hace ver muy bien. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo es mi color favorito. ¿Por qué? Porque hace exaltar la belleza de las personas. ¿Y sabes que el rojo significa pasión? Sí. Sé que ¿Eres sí. apasionada? A todo, sí. Con una pasión desenfrenada. Qué gusto verte. Cuando me enteré recientemente de tu aspiración a diputada por el departamento de Cortés, me volaste la tapa de los sesos. Porque eres cualquier cosa menos política. ¿Por qué te estás metiendo a esto? Mire, yo no soy política, primera vez que estoy participando en algo así, pero lo estoy haciendo porque amo mi país. Estoy cansada de las injusticias que hay en este país, principalmente en el área de medicina, porque yo soy médico. Entonces, yo he vivido desde que estaba en el internado en 2012, después en pandemia trabajando en el Hospital Leonardo Martínez y en el Hospital Móvil en Villanueva. Estuve en un equipo de respuesta rápida yendo casa por casa para buscar las personas contagiadas. Entonces yo dije, no es posible de que el pueblo esté sufriendo y yo haciendo nada. O sea, no haciendo nada, pues, pero para que uno haya un cambio, uno tiene que meterse en la trinchera. Bueno, pero tienes que ser política para meterte a política. Esa es lo que nos han insertado en el chip. Y es como el tradicionalismo. Es que es política o no es política. Pero yo siempre he percibido que por lo general el que es político y alcanza un cargo relevante es mañoso, ¿me entiendes? Porque para ser político tienes que ser mañoso, pícaro. Y tú eres una mujer muy íntegra, muy reconocida en el departamento de Cortés, una mujer de trabajo, de emprendimiento, luchadora, una médico muy profesional. ¿No te afecta mucho no ser política, voy a cambiarlo por pícara, para poder alcanzar un puesto en el curul? Fíjese que estamos cansados en Honduras, los jóvenes, las mujeres, hombres, de gente así, de políticos viejos, políticos corruptos que quieren hacer solo las cosas por sus cuentas propias. O sea, que no le interesa la gente, que no le interesa el pueblo. La gente está sufriendo, pues, en todos los aspectos. Entonces, por eso yo dije, no, aunque yo no sea política, yo me voy a lanzar a esto y aquí estoy, sin ser política, en este mundo. Y cuando llegas a los barrios, a los caserillos, la gente te identifica o dicen, esta no conocemos, esta es nueva. He tenido muy buena aceptación con la gente, fíjese, con niños, con viejitos, con todos, mujeres, hombres, me llegan, me abrazan y cuando escuchan que soy doctora me dice, pucha doctora, hola, que no sé qué, y así he tenido muy buena aceptación. ¿Cómo te tildan? La doctora. La doctora. Ya llegó la doctora. Sí. Y ahora con ustedes la doctora. Así es, la doctora. Me encanta, me encanta. Estuviste muy de frente durante la pandemia. Oye, qué duro momento ese. O sea, una de las cosas más difíciles del mundo fue la pandemia, pero sobre todo de Honduras. Qué duro momento cuando mucha gente en nuestro país por el COVID. Háblame de eso. ¿Dónde estuviste asignada?
Estuve en el Leonardo Martínez cuando todos los médicos renunciaban, cuando todo el mundo tenía miedo a entrar. Le cuento, yo cuando mi primer turno en el Leonardo, yo no le dije a mis papás, porque ellos no querían que yo estuviera ahí en el Leonardo. Y me dijeron, no, no te metas ahí, mira que todo el mundo se está muriendo, que no sé qué. Y yo dije, ¿cómo es posible de que en una pandemia y yo siendo médico no me voy a poner a ayudar a la gente? O sea, me rompía el corazón ver ahí a la gente que no podían entrar sus familiares y que había que llamarlos, hacerles una videollamada para que pudieran despedirse. ¿Todos tus colegas renunciaron La mayoría, cuando yo llegué al Leonardo, estaban renunciando. por miedo a contagiarse? Por miedo a contagiarse, porque los médicos estaban... ¿Por qué tú no renunciaste? Porque yo estaba dispuesta a ayudar, porque por eso estudié medicina, porque quería ayudar a la gente, porque no era posible que en una pandemia yo iba a estar en mi casa durmiendo. Yo trabajaba de lunes a lunes. Wow. En el Leonardo estuve en un equipo de respuesta rápida en Villanueva, yendo casa por casa, buscando a la gente que estaba contagiada para hacerle los exámenes a sus familiares, a los vecinos. Nos cerraban la puerta en la cara. Yo iba hasta con un sombrero así grandote por el sol, porque íbamos con todo el equipo, con todo el traje, caminando en todas las calles en Villanueva. También, Casa a casa. casa a casa. ¿Haciendo qué? Llevábamos microbiólogos, llevábamos todo el equipo para revisar a la gente, si había algún enfermo, para hacerles hisopados y todo. Y la gente les tiraba las puertas en la cara. Algunos sí, nos tiraban las puertas en la cara. Decían que ellos no estaban enfermos, que ahí no había nada. ¿Cuánta gente en tus brazos? Mucha gente, porque la verdad que eso sí me toca el corazón recordarlo, de que como ellos no podían despedirse, digamos, yo siempre que llegaba al hospital, llegaba y revisaba los expedientes. Como yo no sabía si mis compañeros habían llamado a sus familiares o no, yo los llamaba y les decía, mire, su familiar está así, dándole la evolución del paciente, si iba mejor, si iba empeorando. Y a veces pedían, ¿puedo hacer una videollamada? Y lo llamábamos. ¿Tú hacías videollamada con los pacientes de COVID Para que ellos pudieran ver a sus familiares antes de... Sí, así es. ¿Tú hacías la videollamada con tu teléfono? El hospital tenía teléfonos especiales para estar llamando a los pacientes, pero no todos los médicos lo hacían. Entonces, Tú te tomabas el tiempo de hablar con los familiares de los pacientes ya al borde de la muerte por COVID para así que hablaran con ellos, ¿me entiendes? Antes, por lo menos para despedirse. sí, porque no podían entrar. No podían. Eran 12 horas que nosotros estábamos ahí, llegábamos, los revisábamos, actualizábamos los expedientes, pasábamos visita y todo, y después me tomaba el costo de paciente por paciente que me tocaban a mí hacer las llamadas. Esa fue una labor extraordinaria. Cuéntame de una experiencia que te dejó marcada durante el tiempo de la pandemia. Pues tantas. Mire, Pero una que no puedes olvidarla. ver la cara de los pacientes cuando ya, o sea, con lágrimas en los ojos de ellos, queriendo decirle adiós a sus familiares y tener que llamarlos después, tal vez a las 12 horas o a las 12 de 1 de la mañana y decir que había fallecido, eso le rompía el corazón a uno. Wow. ¿Conociste a alguien, un hombre específico? Pues fíjese que hay un señor que se llama Don Jorge, dejémoslo así, Don Jorge, no voy a decir apellido, ¿verdad? Y él decía de que se sentía, o sea, como deprimido porque tenía los pacientes que estaban a un lado se morían, el que estaba al otro lado se moría, el que estaba enfrente se moría. Entonces él decía, ¿a qué horas me toca a mí? Pero gracias a Dios el señor está bien, saludable y sobrevivió. Don Jorge sí logró sobrevivir. Don Jorge ¿Y logró alguna sobrevivir. experiencia así de una persona que en tus brazos y que te decía, doctora, yo no me quiero, doctora, yo no me quiero, ayúdame? Y tú, enfrente de esa impotencia de no poder hacer nada. Muchos decían, doctora, me estoy quedando sin aire, aunque tenían el equipo y todo, pero ellos sentían que se estaban ahogados, como que estuvieran ahogados en una piscina, por decir así, o en el mar, porque no les llegaba la cantidad de oxígeno. Y la mayoría, o sea, ya después de tanto el grado que no había oxígeno en su cerebro, ya tenían delirios y todo.
yo te imagino así, o sea, de pie frente a mucha gente, algunos ya, los otros muriéndose. Oye, qué situación más complicada, ¿verdad? Sí, se le rompía el corazón a uno tener que llegar ahí y ver esa situación. Pero Co- estaba dispuesta y Ajá. no quería renunciar. O sea, no quería hacer como algunos de mis compañeros que tenían miedo. O sea, yo entraba con miedo. La primera vez que yo entré, o sea, era un miedo exagerado, que eran 12 horas que no comíamos, que no Ujú. íbamos al baño, porque cada vez que uno se quitaba el traje tenía riesgo de contagio. Entonces, en 12 horas yo no iba al baño, yo no comía, yo lo que hacía es que unas horas antes yo no tomaba agua para que no me dieran ganas de ir al baño. Y tenía compañeras que se ponían pamper Para no para no, desprotegerse exactamente, para no tener que quitarse el traje y tener que salir al baño. y pasar por el riesgo de ser contagiados del virus. Exactamente. Y gracias a Dios todo el tiempo que estuve ahí en el Leonardo Martínez nunca me contagié. ¿Cuánta gente viste desfilar en féretros? Muchísimas. Yo creo que no tendría un número exacto porque fueron muchas. Hacíamos el reporte todos los días. Habían en las 12 horas que turnábamos cada 4 días, eran 10, 12 pacientes que se morían. Y el Fallecidos por hospital, COVID. sí, y el hospital estaba lleno. Qué duro. Sobre todo el departamento de Cortés, ¿verdad? Arrojó demasiadas víctimas mortales Sí. por el virus. Qué duro. ¿De dónde sacabas la fuerza para no renunciar? Ver a mi familia, que ellos tenían miedo de que yo me contagiara, pero yo sabiendo de que tenía que ayudar, no era posible. ¿Cómo me iba a quedar yo en la casa? Y después ver las noticias, tantas personas, los médicos renunciando, yo en mi casa haciendo nada, por miedo. No, no tengo miedo. Por eso me fui, estuve en el Leonardo y estuve en varios otros lugares. Trabajaba los 7 días de la semana. Durante casi 2 años no descansé. Y la presión de tu familia, Kelly, renuncias, nos vas a contagiar a mi mamá, vas a contagiar a tu papá. Kelly, estás haciendo algo incorrecto, renuncia a eso por un par de pesos. No era por el dinero, era porque yo quería ayudar. O sea, no era posible que yo iba a estar en la cama acostada con el riesgo que todo el mundo tenía. Mucha gente estaba en su casa, salían a otros lados y se contagiaban porque no se cuidaban. Yo, la verdad, gracias a Dios, no me contagié de COVID durante toda la pandemia. Y eso que yo iba a turnar con una máscara, cubría toda mi cara, no había nada expuesto del cuerpo cuando entrábamos al área de COVID. Sí, qué triste. Y sobre todo, saber que los familiares no podían darle una sepultura como se lo merece. No podían abrir el ataúd para verificar que eran ellos realmente. Les mandábamos una foto cuando los metíamos a la bolsa, que era una bolsa café, recuerdo. Se metían ahí y se cerraban el ataúd y no podían verificar que realmente era su familiar, solo a través de una foto. Y tenían que estar a mucha distancia. Sí. Hasta que ya estaba sellado el ataúd se podía entregar. Porque acuérdese que al inicio la gente no sabía cómo se contagiaba, o sea, no sabía de que si se abría el ataúd se podía contagiar o no. Entonces, para que no tuvieran riesgo de esparcir más el virus, entonces por eso se sellaban los ataúdes. Hablemos un poco de estos temas un poco controversiales. ¿Fue real o es real o fue estúpido que hayan evitado que la familia... ¿Fue real o fue estúpido que hayan evitado que los familiares le dieran una cristiana sepultura a los por COVID? ¿Fue estúpido esta medida? Háblame como médico. ¿O realmente sí había un riesgo de contagio? Sí había un riesgo de contagio por las secreciones, por todo. Entonces, como lo que querían era que no se siguiera esparciendo el Pero virus. ese riesgo de contagio era al tocar el cadáver. Así es. Pero si no tocabas el cadáver y los féretros que tienen hasta vidrio, tú me entiendes, ventana de cristal. Después se fue descubriendo que no se iba a contagiar así, pero al inicio de la pandemia, cuando nadie sabía nada, que no habían vacunas, entonces por eso es que lo hacían, para prevenir que se siguiera esparciendo el virus. Porque el sistema de salud aún no había descubierto cómo este virus atacaba, de qué forma se propagaba, ¿verdad? Así es, correcto.
Ok. Pero, o sea, después sí permitían Sí, después ya se los permitía, actos pues, fúnebres sí, sin tocar el cuerpo, pero por lo menos ver ver que que realmente realmente era el era tu familiar paciente. el que estaba allí. Así ¿Crees es. que hubo mucha confusión a la hora de entregar los féretros con los cadáveres por COVID y que inclusive algunos familiares enterraban personas que realmente no era su familiar? No, porque se ponía la foto. En cada, digamos, estaba el ataúd y les entregaban con una foto. Entonces, no había como una probabilidad de que le De entregaran de confusión. una Tú confusión. descartas cualquier probabilidad de Sí, confusión a la hora que se entregaron los cadáveres por COVID. sí, no creo que haya habido ninguna No haya habido confusión. confusión. Mira, yo no sé, ¿tú te acuerdas? Yo ahora hasta lo digo sarcástico. ¿Tú te acuerdas cuando fumigaban los zapatos, Eso sí, era una las completa llantas de los estupidez, como dicen. vehículos, las llantas de las motocicletas? Eso era una estupidez, ¿verdad? Correcto. Sí, eso no tiene nada. Ahí no había forma de contagiarse, pues. Pero la gente al inicio no sabía. Entonces hacían todo como para prevenir que se fuera a Ujú. contagiar. Lo único que le hacía que usted, digamos, no se contagiara, su mascarilla, lavado de manos o uso del alcohol. Si usted hacía esos pasos, nada, no se iba a contagiar. Porque, porque era un virus, no era una bacteria. Así es, correcto. O sea, la bacteria, hablemoslo así, la bacteria me contagio tocando. Bacteria, ¿verdad? El virus me contagio ¿de qué forma? Por las secreciones, sea por la nariz, por la boca, con una gota de saliva que le caiga, digamos, de mi boca a la suya, usted se puede contagiar. De la misma forma que se contagia la gripe. Esa es la Correcto. misma forma de ¿Tú contagio. recuerdas cuando fumigaban hasta el dinero? Sí, Para contarlo. sí. No había forma, No, no es una no había bacteria, forma. es un virus. Así es, O sea correcto. que una vez ese virus, digamos que tú tienes ahora el virus del coronavirus, tienes el COVID ahora, y una pizca de tu saliva cae acá, en esta mesa, no es posible que sobreviva muchos segundos. No, no sobrevive. Digamos, si usted después la toca y se toca su boca, si fue inmediatamente, un ejemplo, Tal y vez hay así, partículas, sí. O si la gota de saliva le cae directamente a su boca, entonces ahí sí hay riesgo de de contagio. contagio. Sí. Pero porque hablaste de este micrófono y luego yo vine y lo toqué, No. porque me es una bacteria. No, se muere rápido el virus en la superficie. Pero Y eso sí, se dio cuenta mucho tiempo mucho después. tiempo después. Pero sí hablas conmigo que fue bastante estúpido el fumigar los neumáticos de los carros. Completamente. Sí, fumigaban todo, pues. O sea, como dijo, el dinero, las llantas, todo. Las comidas, cuando uno iba al supermercado, llegaba a la casa a lavar todo, hasta los churros, todo. O sea, todo uno ¿Te lavaba. acuerdas? Sí. Y también la ropa te la quitabas y la lavabas Yo me también. quitaba la ropa fuera de la casa para poder entrar. Porque venía del hospital, pues. Y entonces me quitaba toda la ropa y me bañaba antes de poder entrar a la casa. Yo me imagino que tu familia te evadía. Sí. Si no vayamos donde Kelly, porque esa es la que trae el virus. Y ellos se contagiaron y yo no. Tú no. Yo Que no. esto suele pasar. Bueno, triste y lamentable lo que vio nuestra gente en Honduras. Tú fuiste veedora del acto de corrupción más grande en el país. Tú estuviste atendiendo enfermos por COVID con las uñas, sin presupuesto, sin las herramientas necesarias. ¿Por qué crees que se dio esto? El problema es que había presupuesto, pero se lo robaban. Estaba en un hospital móvil en Villanueva, que era una carpa, que se nos mojaban los pies y llovía. Y ahí atendíamos los pacientes. Entonces, y decían, bueno, algunos hospitales móviles ni llegaron, ¿verdad? Y se robaron todo ese dinero. Tuviste de cara la corrupción de los hospitales móviles durante el COVID. Así es. Lo viviste. Lo viví en carne propia porque digamos, era una carpa. Era una carpa que decían que costaba no sé cuántos millones y la carpa no costaba ni, yo qué sé, 50,000 lempiras. Kelly, perdóname por lo que diré ahora. Discúlpame, no quiero faltarte el respeto. Pero este es el acto de corrupción más miserable e hijueputa que han hecho los políticos de antaños en este país. Sí, porque pobrecita la gente, pues imagínese, con el dolor en su alma, con sintiéndose mal, teniendo que ir a buscar ayuda, que antes, o sea, al inicio se discriminaba el paciente que estaba con COVID. O sea, con eso, con el miedo de ser discriminado en la colonia, con el miedo de ser discriminado en cualquier lado y tener que ir y tener que pasar por eso, tener Y que estando esperar. al borde de la muerte y ser atendido bajo una carpa. Así es.
Carajo, Kelly, eso no tiene nombre. Nos mojábamos los pies cuando estaba lloviendo porque se metía el agua. Y los enfermos ahí Sí, no tiene nombre. ¿Y el dinero? ¿Dónde estaba? se lo robaron. Lastimosamente, se lo robaron. ¿Quiénes crees que se lo robaron? Las personas encargadas de comprarlos, de dar los presupuestos para eso, que no debería ser así, no deberían de jugar con la salud de la gente. Es con vidas que está jugando. Así es. Eso es casi como... Es, Es más, es es igual que porque, coger el arma ahora y matar a alguien. ¿Entiendes? porque no es justo para la gente que tenga que pasar por eso. No es justo para nadie tener que pasar por eso. O sea, eran niños, mujeres embarazadas, ancianos, o sea, que tenían que esperar afuera, sentados en el sol, porque adentro tenían que pasar. Ahí había, sí había que les hacían los hisopados y todo, pues, pero no es justo que ellos, pudiendo estar en un lugar con ese dinero, ¿cuántos hospitales no pudieron hacer? Ujú. Porque decían que se iba a tardar mucho, pero si los otros nunca llegaron. Algunos hospitales móviles ni llegaron y eso lo pusieron como para poder salir del paso, pues, para decirle a la gente, ahí está el hospital móvil, den consulta ahí. ¿Crees que durante el COVID mucha gente que no debía morir Sí, por el acto de corrupción de los hospitales móviles? mucha gente Que no que debía debería morir, de morir. Sí. que no era su día, que no era su fecha, que quizás pudo haberse salvado, pero la corrupción de estos políticos en el saqueo del fondo, de los presupuestos para los hospitales móviles, los mató. Sí, por eso ocupamos personas que no sean políticas, personas que realmente luchen por su país, que amen su país y que no estén dispuestas a poner sus intereses personales antes que los intereses de la gente. ¿Cómo ves que estos políticos que nos gobernaban en ese entonces tengan ahora la cara de aspirar o de reelegirse? ¿Cómo ves esto? Yo creo que la gente no olvida y la gente no está dispuesta a perdonarlos. Entonces ahí es donde ellos tienen que decir, darle su voto, o sea, no darle su voto o darle el castigo, por decir así, porque no es justo que estén, o sea, con eso de la gente, no es justo que la gente esté sufriendo por eso. Ujú. Y no es justo que en los hospitales ahorita no haya medicina, no hay agujas, no hay jeringas, no hay guantes, no hay nada. O sea, a veces se le tiene que pedir al paciente, vaya, compren esto que se necesita para poder atenderle. ¿Crees que los políticos involucrados en el saqueo de los hospitales móviles durante la pandemia no merecen perdón? No. Que es una estupidez que todavía haya gente queriendo darles el voto ante una reelección. Hablemos de diputados de ese entonces, hablemos de las autoridades encargadas del asunto de la salud durante el COVID. ¿Crees que no merecen perdón? Jugaron con la salud del pueblo, jugaron con mucha gente. La gente se murió. ¿Cuántas personas no murieron por eso? Por falta de insumos. Las infraestructuras donde iban a estar hospitalizadas no eran las necesarias. O sea, tenían que estar en camillas ahí, o sea, pudiéndole poner una cama de hospital. Ujú. O sea, no es justo para la No es gente. justo. Entonces, la gente no olvida. ¿Son culpables de asesinato? Son culpables de asesinato porque eso es matar, aunque no tengan un arma, pues. Pero si a usted le están si este medicamento, un ejemplo, le salva la vida y simplemente ellos por agarrar ese dinero para sus cosas no lo compran, eso es así. Asesinato. Es como que te salve la vida este medicamento y yo te lo robe Exactamente. y te prohíbe ese medicamento. Es como, este medicamento te salva la vida, pero yo te lo robo y te privo de él. Entonces ¿Entiendes? se muere. Te vas a morir. Ese es un asesinato. Es un Aunque ya no tenga armas. así es. Un asesinato. Estos políticos de partidos tradicionales, de diferentes partidos, porque no diré el partido tal, porque había muchas autoridades de diferentes partidos en ese entonces, durante la pandemia. Estos políticos, ¿crees que van directo al infierno si no se arrepienten? Claro que sí, porque no es justo lo que hicieron con la gente. Por eso es que Honduras está cansado de políticos viejos, de personas que hacen lo mismo. O sea, necesitamos gente nueva que quiera luchar por el país, que ame su país para que Ujú. podamos salir adelante. No solo en salud, en educación, en empleo, en seguridad, en todo. O sea, tenemos problemas en todo. Por eso necesitamos gente joven, visionaria, que quiera sacar adelante el país.
De acuerdo. Y por eso me encanta cuando figuras así como tú buscan una aspiración a un curul como diputada por el departamento de Cortés, porque tú no eres política. Y quiero ser tajante. Si no eres política, no eres pícara. Porque político es sinónimo de pícaro. Perdóname, pero en este país, para ser político tienes que ser pícaro, no la coronas. Pero la gente, bueno, hasta ahora creo yo habrá un cambio, ha venido apoyando al político, al que sonríe mucho, al que da la mano, al que promete demasiado, pero no al que no es reconocido como político. ¿Eso crees que cambió? Tiene que cambiar. La gente ya no quiere los mismos políticos de antes. La gente quiere gente, o sea, yo no le voy a prometer cosas que yo no le voy a cumplir. Yo voy a luchar para que eso pase, pero no le voy a prometer cosas que yo sé que son imposibles, pues. Entonces necesitamos gente que vaya a luchar al Congreso, que vaya a luchar, que tengamos un presidente que nos apoye, que tengamos, o nosotros apoyar las iniciativas del presidente, que saquen adelante nuestro país. Tenemos, digamos, El Salvador. El Salvador tiene un presidente que cuánto tiempo cambió su país, porque nosotros no podemos hacer lo mismo. Entonces necesitamos una gente joven que no tenga miedo para poder sacar el país Que no adelante. sea político. Que no sea político. Creo que sí. La búsqueda en este país, en estas próximas elecciones, las internas y las generales, es elegir no políticos. Ya no elijamos políticos, no funcionó. Seamos tajantes, no funcionó. Bueno, tenés ciertas preguntas en otros temas. Eres apellido Falcao, Kelly Falcao, pero cuando escucho el apellido Falcao, me suena como uno de los apellidos más poderosos del país. Como que tú eres de esas familias que controlan esta nación por Falcao. ¿Qué imponente apellido tienes? ¿Por qué Falcao? Porque tengo descendencia brasileña, italiana y soy hondureña. ¿Quién de tus padres es brasileño? Mi mamá. Tu mamá brasileña. Mi mamá es Y tu brasileña. papá es Hondureño. hondureño. O sea que tu padre enamoró a una brasileña. Sí, se la trajo. Se fue a estudiar a Brasil y se la trajo. Y de ahí surgiste tú. Sí, así es. Ahí surgí yo. Por eso tengo descendencia brasileña. Pero amo Honduras. Pero ese Falcao, suena como una familia imponente, poderosa, muchísimo dinero. ¿Eres millonaria? No, claro que no. Tenemos restaurantes, somos emprendedores, luchadores, restaurantes de más de 30 años. El primer restaurante que hay en San Pedro Sula es de la familia de mi esposo, que está enfrente del Dandy, que es el Recreo. Mis papás tienen un restaurante en Villanueva que tiene más de 35 años enfrente del parque. Emprendedores. ¿No te consideras una de las familias poderosas que lideran este país? Somos clase media. No somos millonarios ni nada. Somos gente luchadora que quiere el bien para el país. ¿Por qué quieres ser diputada por Cortés? Para mejorar el sistema de salud. Estoy cansada de que la gente sufra por eso, de que la gente sufra porque no hay medicinas, porque no hay infraestructura en los hospitales, porque no hay tantos médicos. Somos más de 20,000 médicos en Honduras y casi el 50% de los médicos no tienen empleo. Entonces, no es justo de que la gente esté sufriendo porque tal vez no hay suficientes médicos en los hospitales. Dame este dato. Son más de 20,000 médicos en Honduras. Graduados, sí. O sea, 20,000 médicos graduados. Sí. El 50% de estos Están no sin tienen empleo. empleos. Es irrisorio porque los hospitales públicos carecen de médicos especialistas. Solo el 20% de esos 20,000 médicos son especialistas y el 80% médico general. Pero estamos hablando ya contratados. Sí. O sea, tú me estás hablando de 20,000 médicos contratados. No, 20,000 médicos en general en todo el país. Ok. Aquí el dato es, hay 20,000 médicos graduados en todo el país. Así es. 20,000 médicos. De esos, el 20% son médicos especialistas. De estos 20,000 médicos, ¿cuántos están desempleados? Como un 50%. El otro 50% trabaja en... Trabaja en hospitales privados, en hospitales públicos. ¿Y qué pauta te da esto? De que no hay suficiente, o sea, sí debería de haber plazas, lugares a donde trabajar, porque hay tanta necesidad de gente que necesita médicos, pero, digamos, los médicos no son bien pagados.
tienen trabajos de tantas horas y se les paga lo que no deberían y así. O sea que hay unos 10.000 médicos en Honduras desempleados Correcto. y los hospitales careciendo de Careciendo de médicos. médicos. No tiene sentido. Y lo que pasa es que, digamos, se gradúan, son médicos generales, se van a estudiar al extranjero y como hay tantas injusticias en el país, entonces deciden quedarse en el extranjero y se nos está yendo la gente que quisiéramos que estuviera de regreso para sacar adelante el país. ¿Qué debe hacerse? Mejorar todo el sistema, pues, de empleos. ¿Crees que el sistema de salud debe aperturar más plazas? Debe haber aperturar más plazas, darle más oportunidad al médico que sienta de que en su país lo necesitan. ¿No te parece estúpido que los hospitales públicos de Honduras carezcan de plazas para nuevos médicos, especialistas, pero sí hay mucho el asistente, del asistente, del asistente en el Congreso, el asistente, del asistente, del asistente en las alcaldías municipales? ¿Te parece irrisorio esto? Sí, deberían de haber más plazas para los médicos, enfermeras, se ocupa de todo en los hospitales, no solo en los hospitales, también en los sésamos que están en cada comunidad. Digamos, la gente a veces no tiene por qué venirse directamente al hospital si tiene un centro de salud cerca de su casa. Si ellos pueden ir ahí, si ya es algo grave y ellos necesitan enviarlo al hospital, se envía. Pero la atención primaria es elemental. Tiene que fortalecerse la atención primaria. No es posible que en un centro de salud no haya ni acetaminofén, pues. Lamentable. ¿Qué te parece una iniciativa que despidamos a los diputados suplentes o que no ganen un salario y que ese salario que ganan los diputados suplentes sea utilizado para contratar nuevos médicos? Podría ser una iniciativa, como reducir tal vez la cantidad Ujú. para poder abrir nuevas plazas. Pero no solo eso, si los políticos no se robaran el dinero ajusta para poder abrir nuevas plazas, para también abrir plazas para que la gente pueda estudiar sus especialidades aquí, como en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Ya están abriendo nuevas especialidades, pero se pueden abrir más. La gente no tendría que irse para otros países a sacar su especialidad sabiendo que aquí lo pueden hacer y quedándose después en el país o regresando al país cuando ya son graduados como Bueno, médicos especialistas. pero urge aperturar nuevas plazas en los hospitales públicos. Urge. Así Si es. llegas a ser diputada, ¿qué harás por eso? Abrir nuevas plazas para los médicos, sean médicos generales y médicos especialistas. Y ¿Cuántas plazas nuevas crees que deben abrirse? fíjese que el dato exacto no les sabría decir, pero sí necesitamos abrir nuevas plazas. Ahí habría que sí hacer una Analizar el dato. investigación, analizar y todo. Y no solo eso, sino hay que mejorar las infraestructuras de los hospitales que ya tenemos, que hayan medicina. Porque no es justo de que usted va, esté enfermo y salga con una receta para tener que comprar el medicamento y a veces solo tiene para el pasaje de regreso. Qué interesante. O sea que, mira, tú vas al Congreso Nacional y te darás cuenta que hay diputados con 2 o 3 asistentes. Mira, el asistente del asistente del asistente. Yo me reúno con algunos de ellos y cuando van a reunirse conmigo, 4 asistentes con una libretita. Sí, no. ¿Tú te imaginas qué se puede hacer con eso? Ahí se podrían despedir esos asistentes del asistente y con ese dinero poder abrir nuevas plazas para nuevos médicos. Porque digamos, ¿qué hace ese asistente? Ir a pegar afiches a los postes, que cosas que no debería de hacer, o estar con una libretita que uno mismo podría estar tomando, o sea, los apuntes, pues no Sí, porque el necesario. sueldo de ese asistente lo pagamos nosotros como pueblo. No es Así que es. lo pague ese diputado. No, claro, lo paga el pueblo. No es que lo pague el ministro ni el viceministro, lo pagamos nosotros. ¿Te parece estúpido un ministro, un viceministro, un diputado con 3, 4 asistentes? La verdad que sí, o sea, no es necesario tanta gente que le está asistiendo. Usted Mientras puede en tomar la sus casa datos. hay médicos esperando a que les den una oportunidad de trabajo para salvar vidas en un hospital. ¿Te parece estúpido esto? Gastando el dinero innecesariamente, pudiendo poner el dinero para nuevas plazas, para nuevos hospitales, para más medicamentos, para nueva maquinaria, mamógrafos, resonancia, tomógrafos, o sea, para tantas cosas que se podría implementar el dinero que se está gastando en cosas innecesarias.
asistentes, algunos le llaman achichincles, mira esto, achichincles. Bueno, el punto es, tú vas a promover que se regulen tanto asistentes para diputados que pague el Estado. Sí, promover que se regulen, que no hayan tantos asistentes. Es que o no haya debería ninguno. asistente. Sí, sí. ¿Por qué yo debería pagarte un asistente a ti si llegas a ser diputada? Sí. No tengo por qué hacerlo. No, si yo quisiera un asistente, lo puedo contratar. Págalo de tu sueldo, por favor. Exactamente. Se Tener podría la hacer. honorabilidad. Pero es que ellos no lo pagan de su sueldo. La mayoría de pagan muy bien. diputados los meten a planilla del Congreso. Y del Congreso el Estado le gira su salario mensual. ¿Me entiendes eso? Sí, no es justo, pues, ¿cómo va a estar pagando 1, 2, 3 asistentes con tantas necesidades que tiene el pueblo hondureño? Es estúpido. Sí, mira, tú dices eso ahora y me tienes así. Wow, es estúpido realmente. 3 asistentes para un diputado, los paga el pueblo. Esos salarios podrían ser para 3 doctores Correcto. en un hospital público. 3 doctores en un sésamo. ¿Y En un centro de salud, en una aldea, ¿y en una cuántos comunidad. pacientes mira un doctor? Solo un doctor, un ejemplo. O sea, mira 36 pacientes en 6 horas. Entonces, ¿cuánta gente se va a ayudar contratando 3 médicos en lugar de 3 asistentes? ¿Qué es lo que hace el asistente de ese ministro, diputado, lo que sea? Pegar afiches. Pegar afiches en campañas políticas para seguir ganando su puesto de asistente y anotar su agenda apretada. ¿Y qué va a hacer el médico? Va a ver el paciente, lo Salvar va a ayudar, vidas. salvar la vida, guiarlo, orientarlo, todo lo que necesite. Vas entonces a promover que se regule. O sea, vas a promover que el Estado no pague asistentes a diputados. Que se quiten todos por completo. Vas a promover eso. Voy a promover que los diputados no tengan asistentes, que ese dinero sea para pagar médicos en los hospitales, en los sésamos, en Me donde se encanta necesite. esto. Vas a promover eso. No más asistentes pagados por el Estado. Correcto. Que si un diputado quiere asistente, que lo pague él. De su propio salario, de su propio bolsillo. Déjame darte un aplauso. Excelente iniciativa. Wow, sí, es necesaria. Urge. Por favor, por favor. Pero convence a tus demás colegas, a diputados en el departamento de Cortés, que te apoyen con esa iniciativa. Sí, a no ser no, que sean claro. sinvergüenza y que quieren que el Estado les pague su asistente. No, tenemos mucha gente joven de diputados también que quieren ayudar al país. Entonces, todas las propuestas que sean buenas las van a apoyar. Yo sé que sí. Fascinante. Vamos entrando en materia. ¿Por qué los diputados del departamento de Cortés solo les interesa San Pedro Sula? Porque es lo que les arroja resultados electorales, pero no les importa los demás municipios del departamento de Cortés. ¿Qué harás tú diferente a eso? Pues hay que ver por los 12 municipios, porque no solo San Pedro Sula es el departamento de Cortés. Está Santa Cruz, Villanueva, hay que promoverlos todos. Digamos, una de las cosas que a mí me interesa, ¿verdad?, en el área de la salud, que pueden ser hospitales, pueden ser sésamos o un macrodistrito, agarrar lo que San Pedro Sula tiene, lo bueno de San Pedro Sula en el área de la salud y ponerlo en los municipios pequeños para ayudar a la gente. ¿Qué es un macrodistrito? Es tipo un centro de salud que mira a los pacientes, solo que los que están aquí en San Pedro Sula, es por la municipalidad. Ellos suplen todo, sus medicamentos, sus médicos, todo. O sea, que es como un sésamo, pero no está ligado Al al gobierno presupuesto del central. gobierno central, Es por la municipalidad. sino que la municipalidad está pagando esos macrodistritos. Sí, está pagando Los médicos, los medicamentos, todo. el equipo, la indumentaria, todo eso. Ahorita en San Pedro Sula van a abrir uno que es quirúrgico. Van a hacer cirugías ambulatorias, así hernias, vesícula, apéndice, y así ya no va a estar tan saturado el hospital, por lo menos con esa gente de San Pedro Sula. Entonces lo ocupamos también en los municipios, porque no es posible de que usted vive en Santa Cruz, tuvo un accidente en esa carretera que es tan peligrosa, que lo hemos vivido, que hemos estado ahí, y que el paciente se muera se muere en el camino para cuando usted llega aquí al Catarino, pues. O sea, no es justo para la gente. O sea, tiene una hora que es la hora más importante, que es a donde usted se puede salvar. Bueno, vamos a entrar en un par de momentos en esto, en materia, porque quiero profundizar mucho aquí. Vas a proponerle a los alcaldes de los demás municipios del departamento de Cortés que sigan el proyecto modelo de Roberto Contreras en San Pedro Sula, macrodistrito.
Así es. ¿Quieres proponerlo? Que se haga también en los demás municipios de departamento de Cortés. Me encantaría que en los municipios del departamento de Cortés hubiera ese sistema de salud como lo tiene San Pedro Sula. Y que también haya uno quirúrgico. Pues imagínese, usted tiene apendicitis y tiene que venir hasta San Pedro Sula, que es una cirugía que es rápida, que el cirujano menos de 1 hora y usted ya está, pues. Pero imagínese venir a San Pedro, el hospital saturado, pocos quirófanos, pocos cirujanos que lo atiendan. Entonces, necesitamos que cada municipio lo tenga. Muy bien, vamos a entrar en materia con esto. Macrodistrito es un sistema nuevo que Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, desarrolla en San Pedro Sula. Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Profundízame más. Pues me encanta, la verdad, este proyecto de salud porque está independientemente del gobierno central. Ellos lo manejan con fondos municipales. Hay medicamentos, hospitales, medicamentos, médicos y todo lo que conlleva. Hay vacunas y ahorita están abriendo uno quirúrgico para cirugías ambulatorias. Apéndice, vesícula, hernias. Entonces es importante porque nos desligamos por completo del gobierno central. Todo es con fondos municipales. Puedo entenderlo como pequeños hospitales. Así es, correcto. Pero que no dependen del presupuesto del gobierno central. Sí, el gobierno central no manda dinero, digamos, para eso, sino que es con fondos municipales. O sea, con el pago de los impuestos se están creando estos pequeños hospitales, le llamaría así. Ustedes le llaman macrodistrito, yo le llamaré pequeños hospitales. Pero no es que no son completos, son completos. Son completos, tienen todo. Tienen vacunas, medicamentos, todo. Y ahora uno con operaciones ambulatorias, cirugías ambulatorias. Sí, con cirugías pequeñas que duran 1 hora, que usted se puede ir a su casa al día siguiente o se puede ir a su casa dependiendo si es en 8 horas y van a atender a la gente de apéndice, vesículas y hernias. De esta forma ustedes no dependen del presupuesto del gobierno central. No se depende del gobierno central porque todo es con fondos municipales. Entonces, no necesita que el gobierno le apruebe que haya acetaminofén, sino que la municipalidad lo destina, ya tiene su presupuesto. La compra, exactamente. Y wow, qué maravilloso está esto. Poco a poco se están desligando del presupuesto del gobierno central para salud en el departamento de Cortés. ¿Por qué? Porque así es más rápido, porque así no necesita del gobierno central que le esté mandando el dinero. ¿O porque no ha funcionado? Porque no ha funcionado, sí. Porque imagínense, a veces en los centros de salud no hay ni acetaminofén porque no han mandado los medicamentos. O tal vez solo hay un médico contratado 6 horas y es poquita para tanta gente en la comunidad. Entonces, ahí en los macrodistritos hay varios médicos. Hay atención personalizada y siempre hay medicamentos. Nunca falta medicamento. No falta el medicamento. ¿Cómo harás para llevar esta iniciativa a los demás municipios del departamento de Cortés? Pues me gustaría hacer una propuesta de ley para que se tenga el presupuesto para abrir en todos los otros municipios. Pero sería siempre igual, dependeríamos de que el gobierno central envíe partida presupuestaria. Sí, pero si se habla directamente con el alcalde, que el alcalde nos apoye para abrir esos macrodistritos ahí en cada municipio y que la municipalidad lo supla. Me encanta. Y si, digamos, si el gobierno quiere apoyar, porque estando ya siendo diputada, claro que voy a apoyar a mi gente, pues, y claro que voy a apoyar el sistema de salud. Entonces ahí sería mucho más. Imagínense, no solo sería la municipalidad, sino que el gobierno de verdad esté supliendo y que sea de verdad que ese dinero vaya destinado a los médicos, a los medicamentos, a las vacunas, a todo, y que no se lo roben. Si el dinero no se lo roban, el dinero ajusta. El dinero ajusta, me encanta esa frase. Y puedes también gestionar con algunas ONG para apoyar estos macrodistritos. Sí, se podría promocionar y buscar ONGs que nos quieran apoyar. Oye, sería fascinante 12 macrodistritos en el departamento de Cortés, en cada municipio. Sería un sueño hecho realidad. En cada municipio. Muy bien. ¿Estás consciente que, hablando del sector Santa Cruz de Yojoa, estás consciente que todo este sector de acá es terrible lo que está pasando porque no tienen un hospital
y tienen que viajar desde allá ante una emergencia y muchas veces mueren en el camino. Hay accidentes ahí todos los días y no es justo para la gente de que tengan que llegar hasta San Pedro Sula porque tienen una hora que es la elemental, que ahí se decide entre la vida y la muerte. 1 hora para llegar del sector La Barca, que son sectores muy, muy fuertes en accidentes de tránsito. Es una hora, digamos, así físicamente, que su cuerpo, por decirle así, le dice, necesito tal cosa, necesito cirugía porque tengo una hemorragia cerebral. O sea, que su cuerpo le dice al médico, por decirle así, lo examina y todo. Esa es la hora más importante, que ahí determina si usted no tiene secuelas, si usted se salva, si usted se muere. Entonces, imagínese, tener que venir desde Santa Cruz hasta San Pedro Sula es más de 1 hora. Se mueren en el camino o al llegar al hospital. Porque no hay un hospital estratégico en ese sector. Necesitamos un hospital ahí. Entonces, eso sería una muy buena propuesta de ley que para implementarla en el Congreso Nacional y que nos apoyen todos los otros diputados. Para la construcción de un hospital. Para la construcción de un ¿En hospital. qué sector te parece estratégico? Santa Cruz me parece bien porque ahí es donde hay varios accidentes y está en la carretera más peligrosa, pues porque es una carretera de que hay accidentes todos los días. Me encantaría que esta iniciativa te fuera apoyada por los 20 diputados de Cortés y también por los de Lloro. Sí, claro que sí. Me gustaría que todos, la verdad, que me apoyaran. Porque ¿Vas a promover un acercamiento? Sí, ahí sería con todos los diputados. Pues ahí que nos apoyen porque es algo para el beneficio del pueblo, para el beneficio de la gente. No solo la que vive en Santa Cruz que se va a beneficiar, sino que con todas las personas a sus alrededores. O cualquier persona. Usted viene de Tegucigalpa, tiene un accidente ahí, ¿se imagina? Llegar hasta el Catarino. Bueno, yo creo que sería un sueño, ojalá se cumpla, ver unidos los diputados de Cortés, Lloro, Ciguatepeque y Santa Bárbara. Este corredor, que puedan ellos unirse junto a los diputados de Cortés para promover y lograr un hospital estratégicamente en Santa Cruz, ¿verdad? Así es. Se puede provocar esos acercamientos. Claro que sí, porque todo es para beneficio de la gente, porque necesitamos eso. O sea, ¿cuántos accidentes hay al día ahí? Sí. Ahí es exagerada la cantidad de accidentes que hay. Uno Entonces, ha visto la gente, yo he visto demasiada gente en esa carretera, Tenemos- así, agonizando. Mira la hora del impacto. Imagina que esté en un hospital a 5 minutos. Se le salva la vida. se salvaría muchísima gente. La verdad, tenemos una colega que hace unos 2 años, no sé si 1 o 2 años, accidente En esa carretera. Y no necesariamente, Kelly, que sea un hospital completo, que también atienda labor y parto, que atienda esto, porque esos otros padecimientos, enfermedades, emergencias, tienen más tiempo para llegar a un hospital regional. Me encantaría como que, para que se pueda lograr y sea menos costoso, un hospital específicamente para accidentes. De trauma. ¿Entiendes? Para traumas. Sería lo ideal. ¿Cómo lo ves? Pero fíjese que lo ideal sería que fueran las 4 áreas más importantes para que también se pudieran ver mujeres embarazadas y todo. Pero si es un hospital de trauma sería lo ideal por Sí. los accidentes, pues. Y para que sea posible, porque a veces los costos, que el gobierno no tiene presupuesto ahora, en el sector salud para esto, Pero si logramos para trauma, creo que saldría más barato y ayudaría muchísimo a salvar vidas. Definitivamente que sí. ¿Crees que se logre? Claro que sí, se va a lograr porque lo vamos a implementar, porque vamos a hablar con todos los otros diputados y no solo los de Cortés, porque los otros, todo el mundo se va a ver beneficiado Muy con bien. un hospital así. Kelly, ¿y si te dicen en el Congreso que no hay presupuesto para un hospital en Santa Cruz, Vamos a implementar entonces un hospital de trauma, hospital de trauma? que sería para todos los accidentes de las personas que tuvieron en todo ese Entiendo. trayecto. O sea, un hospital destinado únicamente para accidentes de tránsito. Así es, O correcto. sea, para personas al borde de la muerte por un, ¿cómo le llaman ustedes los médicos? Una fractura craneal. Sí, puede ser por no solo craneal, sino que de todo.
de fractura de costilla, de fémur, de todo. Entonces, que tengamos que la hora más importante después del accidente, ahí podamos decidir qué es lo que pasa. Entonces, por eso, para no Un tener hospital de trauma. un hospital de trauma. Me parece alcanzable, porque un hospital completo, ¿me entiendes? Ya requiere un presupuesto multimillonario, años en construirse, pero un hospital de trauma, ¿y dónde crees que específicamente debe ser construido? Me gustaría que en Santa Cruz de Yojoa. Santa Cruz de Yojoa. Sí, fíjate, ese camino por la Barca, por ese sector, ¿verdad? Por ese sector, exactamente. Más la Barca, que es una línea donde la gente corre a alta velocidad. Sí, y ahí sería con todos los diputados de los alrededores, o sea, de Cortés, Santa Bárbara, Ciguatepeque, todos los diputados, para que hablemos y entre todos pongamos esa moción para que se pueda dar. O sea, llevarás a los diputados de Santa Bárbara, Lloros, Ciguatepeque y Cortés a una mesa de diálogo Así es, sería una de las mis primeras reuniones. para lograr ese hospital de trauma. Sí, porque no es justo que la gente se esté muriendo y no llegue al hospital aquí a San Pedro Sula, al Catarino, pudiendo tener los primeros auxilios ahí. Fascinante. Y tienen que prestarse para eso estos diputados porque eso no beneficia únicamente a la gente de Cortés. Beneficia a todo el que use esa carretera. Y los capitalinos, Francisco Morazán, los paraiseños, Todos. que viajamos por ese sector que es importante en el país, tienen que unirse. Porque Tienen es que una unirse. carretera peligrosa, porque la gente va ahí a alta velocidad. ¿Te imaginas cuántas vidas se salvarían? Muchísimas. Sería un sueño hecho realidad. Me encanta, muy buena iniciativa. Muy bien, vamos casi cerrando. ¿Por qué elegiste a Jason Maldonado como diputado suplente? Porque es una persona joven, una persona capaz, una persona sin miedo. Y a Jason lo conozco desde que yo estaba en primera línea, porque él me llegaba a entrevistar. Es un periodista que nos llegaba a entrevistar, nos hicimos amigos y yo dije, necesito una persona que no sea política, porque yo no soy política. Él tampoco nunca ha participado, es la primera vez. Entonces, alguien joven, dispuesto a luchar. Y él no solo ayuda a la gente, ayudó en ETA y OTA, andaba en una volqueta recogiendo a la gente. O sea, es una persona que está dispuesta a ayudar al pueblo. Con calor humano. Así es. Conozco a Jason Maldonado, no en persona, pero su contenido es en pro de hacer labor social. Así Sé que es. Jason Maldonado es un periodista, pero más allá de su trabajo, o su trabajo lo ejerce en pro de ayudar a muchos necesitados. Así es. Entonces, por eso vamos a hacer una buena dupla en el Congreso en pro de la gente. Creo que le atinaste, le atinaste. Debiste haberte buscado uno de los políticos más reconocidos de la zona como suplente. No, ¿y para qué? Necesitamos a alguien que no sea político, que vaya a luchar conmigo para beneficio de la gente. No necesito a alguien que ya esté con la corrupción o alguien que ya esté sucio. Él es una persona que nunca ha estado en política. Entonces, los dos... Qué interesante, sí. porque a veces el aspirante diputado propietario busca un político reconocido, porque la base lo quiere, o inclusive gente que tenga mucho dinero para que aporte a tu campaña política. Tú elegiste a Jason. Yo elegí a Jason para que me ayude en el Congreso a ayudar a la gente. Los dos lo vamos a hacer juntos porque somos personas visionarias, somos personas capaces y somos personas sin miedo y con la disposición de ayudar a la gente. Y si me dijeran por ahí, no, Jorge, le eligió porque es muy reconocido periodísticamente y le arrastra votos, ¿qué responderías? Le digo, Jason es una persona humana. Como le digo, en ETA y OTA estuvo con una volqueta sacando a la gente. O sea, y no solo eso, corrió en pro de las escuelas. O sea, es algo que él ha ido construyendo poco a poco. Es una persona que necesito en la fórmula para que podamos sacar adelante el país. Y no somos políticos, eso es lo más importante. Que no son políticos, o sea, no son pícaros. No somos pícaros. Ok, Kelly, estoy muy feliz porque lograste... Kelly, estoy muy feliz porque lograste pasar ese trago amargo con el asunto de tu hija. Sé que no fue fácil. Fueron las peores 2 semanas de mi vida. Tener que salir del hospital,
dada de alta y ella hospitalizada en cuidados intensivos porque nació de 35 semanas, que son 7 meses y con 2.100 gramos. Entonces estuvo hospitalizada 2 semanas. Prematura. Prematura. ¿Qué tan difícil fue eso cuando el médico te dice, usted está dada de alta, pero su hija no, y se debate entre la vida o la muerte? Difícil, la verdad es que a mí me hicieron una cesárea y le digo que yo no sentí ni dolor. O sea, yo caminé de cuidados intensivos hasta la habitación y yo no sentía dolor. Y me decían, pero te acaban de hacer cesárea. Y yo, no, pero no siento dolor. O sea, de la misma adrenalina, de todo. Solo podía entrar 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Porque ahí, o sea, es cuidados intensivos, pues. ¿Qué tanto o qué tan complicado es o cuánto cuesta económicamente rescatar la vida de un bebé que nace prematuro? Fíjese que gastamos más de 500,000 lempiras. 500,000 pesos. Y sacando financiamientos, préstamos y todo eso para poder 500 pagarlo. mil pesos para lograr a tu hija. Así es. Y gracias Porque a nació Dios, prematura de 6 meses. ¿Pero por sí, qué tanto dinero? porque estuvo en incubadora, en cuidados intensivos, en un hospital privado de aquí de San Pedro Sula. ¿Y el hospital público? Lo que pasa es que hay pocos cupos. Imagínese una persona que no pueda. Entonces, por eso es que yo dije, no puede seguir así. Necesitamos gente buena en el Congreso, gente que esté dispuesta a luchar por las personas. Porque si me pasó a mí en carne propia, o sea, es una injusticia de que alguien que no pueda o que los bancos no le presten, tener que ver a su hijo por no poder ponerlo en cuidados intensivos. Tú lo viviste en carne Lo propia. viví en carne propia. Tuviste que endeudarte para lograr a tu hija. Todavía lo estamos pagando y mi bebé tiene 9 meses, casi 10. ¿Y qué pasa si no hubieras tenido, qué hubiera pasado si no hubieras tenido la posibilidad de endeudarte? Porque hay bancos que no le prestan a cualquiera. Si hubiéramos tenido que ir a un hospital público, porque no teníamos seguro. Y tu hija posiblemente estaría muerta. Sí, posiblemente. Porque hay cupos limitados en el hospital público. Hay cupos limitados y las cantidades de camas son limitadas. Y si está ocupado, no pueden, o sea, quitar a una persona para poner a otra. Pues, o sea, tienen que esperar a que sea dada de alta, que se recupere O que muera. fallezca. Wow. Hablando de esto, ¿tú crees que los hospitales privados y las clínicas privadas están sangrando a sus clientes? Sí. Me gustaría, la verdad, poner una propuesta de ley que se limiten a cobrar lo justo. O sea, no a volverse millonarios o a volverse ricos a través de la gente que realmente lo necesita. O sea, que no es justo de que la persona vaya a pagar dinero exagerado para poder salvar la vida del paciente. Y si usted no lo tiene, no lo atienden. ¿Crees que debe hacerse entonces un ajuste para proteger al consumidor de hospitales públicos, de hospitales privados y de clínicas privadas? Sí, así es, de los hospitales privados y de las clínicas privadas. Que Están haya un sangrando ajuste. al familiar del paciente. Correcto, sí. ¿Y de qué manera debe regularse eso? Tal vez poner precios estándares para todos los hospitales, digamos que se pudiera decir tal cosa cuesta esto y eso para que ellos no se vayan más arriba de lo que es, porque le cobran la jeringa, la mascarilla, todo lo que se usa. Y a veces no, o sea, con precios razonables, sino que con precios muy elevados. Elevados. Y eso no es lo justo. Que debe regularse. Se debería de regular, exactamente. Esa protección al consumidor debe regularse porque si hay un abuso de estas clínicas privadas, hospitales privados, aprovechándose de tu dolor, de tu emergencia, de tu crisis en salud tuya o de tu paciente para sangrarte, ¿me entiendes? Para timarte. Debe regularse eso. Como diputados, creo que tú como diputada deberías de proponer esa ley para que se regulen estos cobros. Claro No más que sí. abuso, es un abuso. Es un abuso. Es un abuso para la gente que tiene la necesidad, que no hay otra forma, pues que tienen que estar ahí. Y eso sí, su cuenta va aumentando día a día y lo están llamando. Tiene que venir a pagar tanto. Y nos hacían eso cuando mi bebé estaba hospitalizada. Tiene que venir a pagar tanto. Y aún siendo médico, pues. Y si no paga eso, bueno, su hija sale afuera. No importa si se está...
Sí, si usted no paga eso, le hacen sus papeles para mandarla al hospital público. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando a veces la persona está al borde de la muerte, no quieren cargar con ese muerto, ¿sabes qué hacen? Lo despachan al hospital público, aunque tú quieras pagar. Ya al final dicen ellos, ya te timaron lo suficiente. Y dice, no, entonces no, que mejor en una camilla de un hospital público. Si usted no lo puede pagar, sí, le dan su referencia y lo mandan al hospital público porque si ya no lo puede pagar, y ahí todo es con costos, pues. Debe regularse eso Claro, se tiene que regular. urgentemente. Muy bien, vamos casi cerrando. ¿Cuántos hijos tienes? Una bebé. ¿Estás casada? Sí, casada. ¿Tú qué edad tienes? 36 años. 36. Estás muy joven. Eres doctora por profesión. Así es, soy médico. Muy bien, ¿qué casilla estás? Voy en la casilla número 3 del movimiento Juntos por el Cambio con el abogado Jorge Cálix. Quiero que le pidas apoyo a tu gente y a la gente que aún no te conoce ahora con el podcast en la casilla 3. Soy la doctora Kelly Falcao. Voy en la casilla número 3 del movimiento Juntos por el Cambio. Pero no solo pido por mí, sino que también el apoyo al abogado Jorge Cálix. Porque él estando de presidente va a apoyarnos en todo, igual que nosotros a él, para poder ayudar a la salud, la educación y principalmente a todo el hondureño. Muy bien, muchas gracias. Familia, Kelly Falcao en la casilla 3 por el Partido Liberal en Movimiento Juntos por el Cambio. Kelly Falcao, casilla 3. Búsquela por ahí y denle su apoyo. Lo que me encanta de Kelly es que no es política. Si no es política, no es pícara. ¿Entiende? Es una empresaria del departamento de Cortés que ahora intenta, desde su trinchera, es médico por profesión, en la trinchera de médico, quiere llegar al curul público para hacer grandes cambios por el departamento de Cortés, específicamente en el sector salud. Apóyenla por ahí. Despídete a la gente que te quiere muchísimo. Nos vemos, muchas gracias y espero el apoyo de todos para que podamos todos juntos ir en pro de la salud, de la educación y de todos los niños, las mujeres y los hombres hondureños. Gracias. Muchas gracias. Kelly Falcao en la casa. Fuerte aplauso, por favor. Familia, hasta la próxima.